En esta segunda parte vamos a revisar otro concepto básico que tiene que ver con viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Eh, ¿Cómo afecta a los fluidos? Y algún problema para poder resolver respecto a este asunto. Bien, vamos a ver de qué se trata esto. Muy bien, vamos a hablar ahora de este concepto denominado viscosidad. Pero para entenderlo tenemos que diferenciar entre fluidos, porque existen fluidos llamados ideales y los fluidos reales. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los fluidos ideales son aquellos que tienen la capacidad de fluir libremente sin que sean afectados por el roce. Sin embargo, prácticamente todos los fluidos son reales. Y los fluidos reales tienen cierta cantidad de fricción interna llamada viscosidad. La viscosidad existe tanto en líquidos como en gases y es esencialmente una fuerza de fricción entre las capas adyacentes del fluido conforme las capas se mueven una sobre otra. En los líquidos esta viscosidad depende o tiene que ver con las fuerzas eléctricas cohesivas entre las moléculas, y en los gases esta viscosidad surge de las colisiones que hay entre las moléculas. Ahora bien, para comprender bien y en términos ya más específicos lo que es la viscosidad, necesitamos desarrollar un pequeño experimento mental, ¿ya? En este experimento existen dos placas. Una placa móvil, que es la que acabo de dibujar, y bajo ella una placa fija. Bien, placa de cualquier materia. Ahora, entre las placas existe un fluido. Este fluido ocupa, ¿cierto?, todo este espacio acá, y la separación la definimos con una letra que vamos a llamar L. Disculpen. Y esa L va a estar acá. Ahora, recordemos que entre las placas hay un fluido. Si nosotros la placa móvil la movemos aplicando una fuerza F de esa forma, vamos a producir en ella un desplazamiento delta X que va a depender evidentemente de cuánto tiempo movamos y a qué velocidad. ¿Ve? Básicamente aquí tenemos la ecuación de velocidad, distancia dividido por tiempo. Ahora, ¿qué pasa con el líquido cuando esto se mueve? Para entenderlo bien, yo creo que todos hemos mirado de repente algún río, ¿ya? Y en el río observamos cómo se mueve el agua ahí en su interior. Lo que vamos a observar es lo siguiente. Vemos que en los bordes del río el agua permanece prácticamente quieta, pero en el centro la velocidad es la mayor. Ahora, desde el centro hacia el borde nos vamos a encontrar que la velocidad tiene esta forma, es decir, mientras más al centro más rápido, mientras más cercano al borde más lenta la velocidad del fluido. Por lo tanto, se genera esta curva que se denomina diagrama de velocidad, ¿ya? Del fluido. Ahora bien, cuando movemos la placa sucede algo similar. La diferencia está en que como esta placa inferior es fija, se va a generar la siguiente figura. Si tomamos como referencia esta línea como parte del fluido que se va a mover, en la parte inferior el fluido al mover la placa no se va a mover porque esta placa está fija y el líquido inmediatamente adherido a esa placa no se mueve. Sin embargo, el líquido que está adherido a la placa superior se va a desplazar, ya dijimos, dependiendo del tiempo y la velocidad, una cierta distancia. ¿Bien? Y esto va a generar esta condición del fluido, generando el siguiente diagrama de velocidad. En la parte superior, evidentemente se va a mover más rápido y cada vez que va bajando, vamos bajando, ¿cierto? La velocidad se hace más lenta. Esto debido a que, claro, en la parte inferior está detenido, el líquido que está arriba se ve empujado por la película de líquido que está inmediatamente sobre ella, trata de moverse, pero se ve frenado por el líquido que está inmediatamente debajo de él,
Y así sucesivamente. Si nos paramos aquí por la mitad, esta película de líquido tiene por debajo un líquido que lo está tratando de frenar y por arriba un líquido que lo está tratando de empujar. Por lo tanto, se va generando esta línea o este diagrama de velocidad entre las placas. Ahora bien, nos falta una última variable que tiene que ver con el área que existe acá o el área de esa placa superior, la placa móvil. Ahora bien, ¿cómo vamos a definir o cómo vamos a entender este concepto de viscosidad? Lo primero que vamos a comprender es que esta fuerza que empuja esa placa genera lo que se denomina un esfuerzo de corte. ¿Ya? Un esfuerzo de corte. Que lo identificamos con esta letra tau, que básicamente es la fuerza aplicada sobre esa área. Esto nos va a dar una unidad de medida que está definida como newton dividido por metro cuadrado. Y ojo con esto, porque si bien es cierto, conocemos, o los que han visto, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos presión, esta unidad de newton sobre metro cuadrado corresponde a la unidad de pascal. Pero ojo con esto porque no es presión en este caso, porque la fuerza no es perpendicular a la superficie o al área. Bien, por eso que se denomina esfuerzo de corte. ¿Ya? Pero vamos a ver que más adelante este conjunto de unidades sí la vamos a poder reemplazar por pascales. Ahora, otro concepto que aparece acá es el denominado o la denominada deformación de corte. ¿Ya? Deformación de corte. Esta deformación de corte tiene que ver con cómo varía este desplazamiento del líquido a lo largo de esta longitud L o separación de las placas. ¿Bien? Ahora, esta deformación del líquido generalmente se analiza en función del tiempo. ¿Bien? Por lo tanto, vamos a hacer la división acá en función del tiempo también. Un delta T. Si desarrollamos esta división de fracciones, vamos a tener lo siguiente. ¿Ya? Para aquellos que saben bien de matemática, ¿cierto? Se supone que esto estaría dividido por 1, multiplicamos extremos, delta x por 1, nos queda delta x, y multiplicamos los medios, que sería S delta t por L. Observando qué es lo que hay aquí en este lugar, ¿cierto? Que lo vamos a marcar acá. Esto que está acá corresponde a lo que nosotros conocemos como velocidad, que se deriva de aquí mismo. ¿Bien? Por lo tanto, la deformación de corte en función del tiempo la podemos definir, esa deformación de corte, ¿cierto? En función del tiempo, como la velocidad dividido por esa L o separación entre las placas. Muy bien. Tenemos entonces acá dos ecuaciones importantes que vamos a rescatar. La primera es esta, o bueno, esta es la segunda en realidad. Esta es la segunda que sacamos, ¿cierto? Y esta fue la primera, el esfuerzo de corte. ¿Qué es entonces la viscosidad? Bueno, la viscosidad ya definimos, ¿cierto?, que tiene que ver con esta propiedad que tiene el fluido o el roce que se genera por la misma flujo del fluido debido a las moléculas. ¿Bien? Y aparece esta eta, ¿bien?, que es el coeficiente que me define la velocidad. Y este coeficiente está dado por el esfuerzo de corte sobre la deformación de corte en función del tiempo. Es decir, está definido como la fuerza sobre el área dividido por la velocidad por esa separación L. En otras palabras, si nuevamente hacemos la división de fracciones, vamos a tener lo siguiente, que
el coeficiente de fricción va a ser la fuerza por L dividido por el área y la velocidad. ¿Muy bien? Vamos a ver las unidades de medida que nos resultan de esto. Vamos a tener entonces, en esta situación, fuerza Newton, la longitud en metros, todo esto en el sistema internacional, el área en metros cuadrados y la velocidad en metros por segundo. ¿Bien? Metros por segundo. Al resolver un poquito de esto, y hacer aquí en esta parte lo que les mencionaba nuevamente de la división de fracciones, vamos a tener lo siguiente. Newton dividido metro cuadrado, ahora sí podemos definir o decir que es Pascal. Y en esta parte, metros y metros se van a cancelar entre sí y nos va a quedar acá multiplicado solo por segundo. Pascal por segundo entonces resulta ser la unidad de medida para este coeficiente de fricción, perdón, de viscosidad de los fluidos. Pascal segundo. En otro sistema internacional, el CGS, aparece la unidad de medida de Poise, ¿ya? Que quizás la ubican o por ahí la han escuchado. Y también se deriva de esto, ¿cierto? El Stokes o el centi-Stokes, que ya más adelante lo vamos a definir. ¿Bien? Por ahora, este es el coeficiente de viscosidad y tenemos que tener claro también que la viscosidad va a variar en los fluidos dependiendo de la temperatura en la que se encuentra. Y ojo con esto, quiero aclarar también un detalle. Muchas veces se confunde el concepto de densidad con viscosidad. ¿Ya? Para tenerlo más claro, la densidad ya dijimos, ¿cierto?, que tenía que ver con la cantidad de masa que existe en una unidad de volumen. Sin embargo, la viscosidad tiene que ver con la fricción. Pero en términos prácticos, si nosotros tenemos un fluido que es pegajoso, que nosotros metemos la mano y se adhiere a nuestra mano, ¿cierto? Podemos decir que es un fluido viscoso, ¿ya? Pero no necesariamente tiene que ser denso, ¿ya? Y viceversa. Por ejemplo, el mercurio, ya vimos que era un líquido, o a la temperatura ambiente, es un líquido que es muy denso, es 13 veces más denso que el agua. Sin embargo, es un fluido con muy baja viscosidad. ¿Bien? Si uno mete la mano en el mercurio, prácticamente no se adhiere el mercurio a las manos. De hecho, no se adhiere. ¿Ya? Es muy difícil. Quizás las pequeñas moléculas entre medio se queden atrapadas, pero es un líquido muy poco viscoso. Sin embargo, su densidad es muy alta. ¿Bien? Eso para que tengan un dato y no confundamos viscosidad con densidad. No suele suceder que se puede confundir en algunas ocasiones. Ahora bien, hay algunos datos que yo tengo acá de viscosidades. ¿Bien? El agua, y acá está el dato de la temperatura. A 0 grados Celsius, el agua tiene una viscosidad de 1,8 por 10 elevado a menos 3 pascal segundos. A 20 grados Celsius es de 1 por 10 elevado a menos 3 pascal segundo, perdón, pascal segundo. Fíjense que va descendiendo o va bajando el valor de la viscosidad a medida que aumenta la temperatura. Y a 100 grados Celsius es de 0,3 por 10 elevado a menos 3 pascal segundo. Esa es la viscosidad del agua. Y otros datos, ¿cierto? La sangre a 37 grados Celsius es de 2,7 por 10 elevado a menos 3 pascal segundo. El aire, fíjense que si bien se toma un número 1,8 que es similar al agua a 0 grados Celsius, pero el exponente ya es a menos 5. ¿Ya? La glicerina, que es altamente viscosa, es de 1500 por 10 elevado a menos 3 pascal segundo. Y un aceite motor, bien, SAE 10 a 30 grados Celsius, tiene una viscosidad de unos 200 por 10 elevado a menos 3 pascal segundo. Muy bien. Aquí están algunos datos de viscosidad y el concepto de viscosidad explicado para que tengamos claridad qué es la viscosidad. Ahora, vamos a ver un ejemplo para desarrollar y poner en práctica esto de la viscosidad.
el ejemplo entonces. Tenemos una placa móvil que se desliza sobre otra placa fija, entre la cual existe un aceite de motor SAE 10. La separación entre las placas es de 1 por 10 elevado a menos 3 metros y el área de la placa móvil es de 0,04 metros cuadrados. Determinar la fuerza requerida para deslizar la placa a una velocidad de 0,2 metros por segundo. ¿Bien? Entonces, vamos a ir inmediatamente para resolver esto a la fórmula de viscosidad, ¿cierto? Que corresponde a la fuerza por L dividido por el área y la velocidad. Esto es lo que estamos buscando, la fuerza F. Entonces, de aquí la vamos a despejar, la fuerza, y vamos a tener lo siguiente. Va a corresponder a ese coeficiente de fricción, el área, la velocidad y la longitud L, la separación entre las placas. Los datos que tenemos entonces, los datos, vamos a ver. La viscosidad, como vimos en la diapositiva anterior, corresponde para el aceite motor SAE 10 a 30 grados Celsius, lo vamos a manejar, 200 por 10 elevado a menos 3 pascal segundo. Bien. El área entre las placas es de, perdón, el área de la placa móvil es de 0,04 metros cuadrados. Luego, la velocidad a la cual se desea mover esto es de 0,2 metros por segundo. Y la separación entre las placas es de 1 por 10 elevado a menos 3 metros. Bien, ahí tenemos los datos entonces, y lo único que tenemos que hacer ahora es reemplazar esos datos en esta ecuación que tenemos aquí al lado, y vamos a hacerlo inmediatamente. Entonces, la fuerza requerida será del coeficiente de fricción 200 por 10 elevado a menos 3. Ojo con esto, voy a anotar pascal segundo de esta manera, para que veamos pues la unidad. Newton metro cuadrado por segundo. ¿Ya? Esa es la unidad de medida. Por insistir, la anoto así, en vez de poner pascal, voy a poner newton metro cuadrado. Luego viene el área, que es 0,04 metros cuadrados. La velocidad, 0,2 metros por segundo. Y finalmente, todo eso está dividido por 1 por 10 elevado a menos 3 metros, que corresponde a la separación que hay entre las placas. Resolvamos esto entonces y nos va a dar el siguiente resultado. Deme un segundito para hacer el cálculo de esto para que nos quede bien especificado. Quiero aclarar, sí, el tema de las unidades de medida. Fíjense lo que va a pasar con las unidades de medida. Tenemos acá metro cuadrado en la parte inferior de una división y acá metro cuadrado en la parte superior. Por eso quería dejarlo en newton metros cuadrados. Vamos a eliminar entonces S con S, se cancelan entre sí. Luego, fíjense en esto, segundos está arriba y acá segundo está abajo. Por lo tanto, también se cancelan entre sí. Y acá se me borró o no lo puse en metros. Bien. Que se va a eliminar con esa unidad de metros de la velocidad. Y lo vamos a sacar inmediatamente aquí y acá. Bien. Por eso es que quise poner, colocar la unidad, como les decía, de la viscosidad de esa manera. Newton metro cuadrado. Porque en definitiva, si estamos hablando de fuerza, el resultado tiene que ser Newton. Bien. Vamos entonces a ver el cálculo de esto.
Entonces, colocamos 200 por 10 elevado a menos 3. Bien. Por 0,04. Un segundo. Por 10 elevado a menos 3. Por 0,04. Por 0,2. Y todo eso dividido por 1 por 10 elevado a menos 3. Lo que nos da como resultado, si es que los cálculos no los hice mal, de 1,6 newton. Bien, entonces, esa es la fuerza que se requiere para desplazar la placa superior con una velocidad de 1,2 metros por segundo, teniendo un aceite con una viscosidad de esas características y esta separación entre las placas. Ahora, la pregunta surge inmediatamente, bueno, ¿y para qué me sirve? Bueno, quizás cuando nosotros hablamos de placas, ¿cierto? Que se mueven con otra placa y hay fluidos que se mueven con otro fluido, no lo asociamos mucho a nada práctico. Sin embargo, basta que ustedes tengan un eje, ¿bien? Un eje y un buje sobre él, el cual tiene que girar, ¿bien? Alrededor del eje. No me quedó muy bonito esto, pero es la idea. Pero tenemos acá un buje, ¿bien? Que tiene que girar sobre un eje o alrededor de un eje para tener claramente ya una placa, que para el caso sea circular, y otra placa móvil que también se secó, o al revés, ¿ya? Quizás el buje puede estar fijo y el eje tiene que estar girando ahí alrededor sin un rodamiento. Recuerden que hay muchos elementos dentro de la mecánica que se mueven sin rodamientos, ¿ya? Basta observar el eje de Leo. Se mueve, ¿cierto? Pero sobre elementos que no tienen rodamiento. Por lo tanto, necesitan una buena película de aceite entre ellas, ¿cierto? Entre las placas para generar movimiento. Y es ahí donde cae eh, la importancia de la viscosidad de los fluidos. Muy bien. Bueno, eso es. Espero que les haya servido y ya nos veremos en la siguiente clase donde avanzaremos un poquito más con estos temas.